Vamos tomando asiento, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Vamos prestando atención, por favor, a la clase que corresponde a hoy. Ya pues los niños están en su lugar. Y nos alegra mucho, ¿verdad? Pues compartir una vez más la palabra de Dios acá en la congregación. El caso, ¿verdad?, de Juan capítulo 3 es bastante conocido, así que quiero que me ayuden, ¿verdad?, a entender sobre qué debemos empezar hoy. Por favor, levante su mano si usted cree que Jesús es Dios. Levante su mano si usted cree que Jesús es Dios. Muy bien, todos creemos que Jesús es Dios. Entonces pasamos a la siguiente clase. Eso es algo muy importante, hermanos. Se los explico por qué. Estamos estudiando fundamentos de la fe. Pero ¿qué dice el autor a los Hebreos? Cuando nosotros ya sabemos los fundamentos de la fe, debiendo ser ya maestros, debemos de subir un escalón más. ¿Usted se imagina llegar a bachillerato y seguir escuchando sílabas? Mi, mamá, me, mima, ¿verdad que no? Después de un tiempo de estudiar la palabra de Dios, es lo natural que uno vaya creciendo y aprendiendo un poco más. Entonces, reconocer que Jesús es Dios es uno de los pisos de la fe, es básico. ¿Vamos a verlo hoy? Claro que sí, vamos a ver un poquito sobre ese tema, pero vamos a meterle un poquito más de carne, ¿verdad? Vamos a meterle más posta a esto y no solamente brindar leche espiritual. Entendemos los términos, ¿cierto? Leche espiritual se le da al bebé recién nacido en Cristo, aquel que está recién empezando, pero una persona no puede llegar a los 6 años y seguir en su lactancia, ¿verdad? En su periodo de lactancia, no está bien. Llegar a los 15, 20 años como niño y seguir ahí chupando el chupón, ¿verdad? Tomando chupón, no es natural. Así también en nuestra alma, nuestra esencia espiritual, no es natural que nosotros sigamos patinando en un mismo tema que ya de por sí debemos saber, ¿ok? Entonces vamos a subir un poquito más el nivel, ya que sabemos, tampoco es que vamos a subirlo a quién es el profeta que no es judío, ¿verdad? Yo sé que la pregunta fue difícil, pero vamos a tener un nivel ahí, pues, entendible, un nivel regular. Hoy vamos a hablar de un personaje muy conocido, muy interesante, y se llama Nicodemo, hijo de Gorión. Nicodemo, hijo de Gorión. ¿De dónde salió Gorión? Bueno, Nicodemo no solamente sale en la Biblia, ¿sabían? Nicodemo sale en muchos documentos judíos, entre esos el famoso Talmud, y salen otro montón de documentos judíos. Porque recuerden, como dice el versículo 1, que Nicodemo era un maestro de Israel. Era un hombre reconocido y era uno de los principales. Entonces está muy extraño que un principal entre los judíos no tuviera al menos un registro. Si uno encuentra detalle dentro de los escritos de los judíos que no son inspirados por Dios, uno va a encontrar a un personaje que se llama Nicodemo, hijo de Gorión. Y ahí está. Si Nicodemo fue real, da la posibilidad también, ¿verdad?, de una evidencia cristiana a favor de que la historia de Jesús es real. Por supuesto, hay muchas más, ¿verdad? Pero esa es una, por aquello de que la tenga como un tip. El Evangelio de Juan nos presenta un personaje, léalo conmigo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre de renombre, era un hombre prestigioso, un maestro de Israel. El nombre Nicodemo significa victorioso entre su gente. Eso significa Nicodemo, por si le quiere poner así un chiquito. Venga, Nicodimito. Victorioso entre su gente, eso significa Nicodemo. Nike, victoria, como el zapato. Nike significa victoria. Y demo, como democracia, es gente. Victorioso entre su gente. No había un hombre tan victorioso como Nicodemo. No había un hombre tan prestigioso, en tanta altura, a nivel espiritual, a nivel de dinero también, como lo pudo ser Nicodemo. Y en hebreo, el mismo nombre se llama Nagdimón. Si usted quiere escribirlo, si tiene algún apunte, ¿verdad? Nagdimón, así como usted lo escucha. No hay, como está en hebreo, no hay
No hay forma de que usted lo escriba en hebreo, ¿verdad? Ahorita no sabemos el alfabeto, no lo tenemos a la mano. Nagdimon, con K o con Q, es lo mismo. Nagdimon, como un Pokémon, ¿verdad? Y significa luz que penetra las nubes o luz que penetra el día, dando la idea de que él era un rayo de luz en medio de oscuridad. Y ese era Nicodemo. Qué hombre tan interesante. Un hombre victorioso entre su gente. Ese era Nicodemo. Y era el hijo de Gorión. El hijo de Gorión, ¿saben qué significa? El hijo de un cachorro de león. Gorión, el papá de Nicodemo, significaba cachorro de león, de la tribu de Judá. Imagínense todo el renombre que tenía Nicodemo. Un hombre que era de la tribu de Judá, de los que eran portadores del mensaje más grande de todos, porque de ahí iba a venir el Mesías. Era victorioso entre su gente, era un hombre con luz, era un hombre espiritual, era un hombre de respeto. Yo quiero que nos metamos en ese papel. Un hombre al que le tenemos con mucha honra, sobre mucha honra. Usted conoce, me imagino, algún predicador, si usted ya está entrado en años en Cristo, conoce algún predicador de esos que uno les tiene mucho en honra, mucha estima. Uno dice, este hombre, yo quiero ser sabio como este hombre porque me deja con la boca abierta con las cosas que dice. Tiene una sabiduría profunda, una sabiduría que uno dice, ¿de dónde sacó ese mensaje el hermano fulano? Uno se asombra con hermanos de renombre. Ese era Nicodemo, un hombre respetable. Métase en ese papel. El hombre más respetado entre los maestros. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Se le rescata a Nicodemo que él llegó a Jesús. Crédito para Nicodemo que él llegó a Jesús. Algo que ningún otro había hecho, ¿cierto? Los fariseos eran prejuiciosos. Ellos escuchaban algo de Jesús y emitían un juicio. Es digno de muerte, hay que apedrearlo. Hay que hacerle algún daño a Jesús, hay que tentarlo. Pero Nicodemo es diferente. Él se toma el tiempo para escuchar a Jesús. Y él reconoce que Jesús viene de Dios. Muy importante, sabemos que has venido de Dios, pero sabemos suena manada, ¿es cierto? O sea, había mucha gente que sabía que Jesús venía de Dios, pero no todos querían reconocerlo. Y así pasa. Mucha gente allá afuera, fuera de Cristo, por supuesto, saben que Jesús ha venido de Dios, pero no es de su importancia o no es algo que les conviene a sus vidas y por eso prefieren mantenerse en el anonimato. Pero dice, sabemos, pero Él es el único que llega a Jesús. Sabemos que has venido de Dios. Punto en contra de Nicodemo. ¿Cuál es el punto en contra de Nicodemo? Que llegó a Jesús de noche, donde nadie lo ve, donde nadie sabe que Él es un seguidor de Jesús, donde Él puede estar escondido. Punto en contra de Nicodemo, le da vergüenza reconocerse como discípulo de Jesús, pero él sabe que Jesús ha venido de Dios. Entonces le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, es decir, sabemos que has venido de Dios, pero vamos a hablarlo en niveles, de maestro a maestro. Maestro, ¿cómo era que se dirigían entre fariseos? Rabí tal, Rabí Nicodemo, Rabí José de Arimatea, Rabí este, Rabí el otro. Rabí, maestro. Él no está dispuesto a reconocer que Jesús es Dios, está dispuesto a reconocerlo como iguales. Vamos a tener una charla de maestro a maestro. Es más, podemos entablarlo como un debate, como esos que a veces hacemos entre predicadores. ¿Quién es el autor a los hebreos? Y empezamos entre maestros, ¿verdad? A cuestionarnos. Yo soy team Apolos, yo soy team Pablo. Y empezamos a hablar entre maestros, ¿verdad? ¿Quién es el autor a los hebreos? Ahí sí nos quedamos bateando. Yo soy team Apolos, por aquello. Quieren debatir, hacemos debate. Esa era la intención de Nicodemo, ser team de Jesús en modo maestro, no como Dios. Él no lo ve como Dios, él lo ve como
maestro. Pero acá es donde viene la respuesta de Jesús. Versículo 3. La parte que nos interesa es la respuesta de Jesús. Entonces respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es como ponerle el freno de mano al carro cuando uno va por la 27, ¿verdad? Le pone el freno de mano y cambio de tema radical. No vamos a hablar de maestro a maestro. Vamos a darle una lección a Nicodemo. Así que vamos a observar esta nueva lección. Hermanos, por eso les decía, ya creemos que Jesús es Dios. Excelente, vamos al siguiente piso. ¿Sabemos cómo es que se nace de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? Escucho un poquito, vamos a hacer unos breves minutos de escuchar. Por medio del bautismo, ok, muy bien. ¿Qué más? Andrés. Bueno, creo que algo importante a considerar cuando hablamos de nacer de nuevo en el contexto de Juan es recordar lo que se nos había dicho en el capítulo 1, versículo 13, 12 y 13. Ajá, muy bien. Todos los que recibieron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, definitivamente, ese nacimiento de nuevo que usted está preguntando tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a como nosotros queramos decidir que sea o que suene más místico, más espiritual, Muy bien. de acuerdo a la voluntad de Dios. Muy bien, Andrés ya dio la respuesta completa al mensaje, ¿verdad? De nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Noten a Nicodemo. ¿Quién es Nicodemo? Un hombre mayor. Un hombre de esos de renombre, un maestro. En el Sanedrín no iba a haber ningún chiquillo de 20 años, ¿verdad? Es más, si yo entro con 30 años al Sanedrín, a mí me sacaban. Ni Saulo de Tarso, que ya estaba avanzado en edad, ninguno de ellos. Tenía que ser un hombre bien avanzado en edad, un anciano en Israel. ¿Qué significa para un anciano volver a empezar desde cero? Eso es nacer de nuevo, volver a empezar. Es decir, Jesús le está diciendo, sus creencias, las cosas que usted piensa, la formación que ha tenido, no sirve. Y hay que empezar de nuevo. Hay que empezar de cero. Eso es lo que se está diciendo acá en Juan capítulo 3. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá con Nicodemo? Se le está diciendo, debe empezar desde cero. Nacer de nuevo lleva eso. Ya le doy la palabra a Steven. Andrés dio la respuesta completa, por cierto. ¿Qué es nacer de nuevo? No es solamente el bautismo. Hay mucha importancia en el bautismo. En el bautismo sí se nace de nuevo. Pero si una persona se bautiza y no está haciendo la voluntad de Dios, ¿es ese bautismo válido? No. Si una persona se bautiza sin fe en Dios, no tiene ninguna validez. Por eso es que sabemos, ¿verdad?, que un niño que se bautiza, por supuesto que no tiene validez. El niño no tiene fe, no está dentro de la voluntad de Dios. Si pensamos en que una persona se bautiza sin arrepentimiento, no tiene validez. No tiene ningún sentido bautizarse. Hay mucha gente que se bautiza para que la familia lo vea, porque él vio que era bonito, para ver cómo se siente, creyendo que iba a sentir algo. Hay personas que se bautizan pensando en tantas cosas, hermanos, pero no haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que nos hace nacer? Lo que nos hace nacer es la semilla de la palabra de Dios. Lucas 8:13. La semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11, perdón. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cómo es que nacen las plantas? Con una semilla, ¿cierto? Uno siembra la semilla, la sepulta y nace la planta. Lo mismo pasa con nosotros. Somos sepultados con una semilla, con la palabra de Dios. Somos sepultados en el bautismo y nace la vida. Vean cómo la analogía de la planta nos ayuda. Nacemos
a través de la semilla. Sin esa semilla no hay validez para un bautismo. El agua por sí sola no limpia los pecados si nosotros no hemos aceptado la palabra de Dios. La enseñanza de Jesús era contradictoria para Nicodemo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado que había que renacer desde Juan el Bautista. Tenían que volver a empezar, tenían que arrepentirse de sus pecados y bautizarse como lo hacían los gentiles. Y para ellos eso era una bofetada. Porque los fariseos decían, no, yo para qué me tengo que bautizar, yo soy hijo de Abraham. Yo ya soy salvo porque tengo en mi sangre la sangre de Abraham. Llevo en mis venas el linaje de los patriarcas. Entonces, cuando Jesús y Juan el Bautista les decían, tienen que bautizarse, eso era una bofetada al ego. Era volver a empezar, era volver a renacer, a no pensar en su linaje, en su genealogía, en sus buenas obras. Era empezar de cero. Qué importante era esto. Entonces, ese era el problema de nacer de nuevo. Steven. Nacer del agua, exactamente. Uno nace del agua en el bautismo, por supuesto, pero el Espíritu, el trabajo del Espíritu de Dios, cuando siembra esa palabra en nosotros, es lo que nos hace a nosotros renacer. Las dos cosas juntas. Versículo 5 es el que dice eso. De cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, aunque esté en el Sanedrín y aunque haya estudiado la ley de Dios 1000 veces en el Sanedrín, Nicodemo, no estás en el reino de Dios. Uy, qué duro para Nicodemo, ¿verdad? Para el maestro de Israel. Cualquiera que ve el currículum de Nicodemo dice, no, lo vamos a contratar para ser maestro en la iglesia de Cristo. Pero Dios le dijo a Nicodemo, no, usted no puede ser salvo todavía, a no ser que nazca de nuevo, a no ser que nazca y vuelva a empezar de cero. Y eso es algo que pasó, ¿verdad? Una historia, ¿verdad? Les doy una historia de una situación, un contexto similar. Había un hermano, este hermano sí se bautizó, él aceptó con humildad la palabra de Dios. Venía de tener estudios previos de la Biblia, venía de una denominación. Y él tenía muy buenas bases en Biblia, tenía muy buen conocimiento, era de doctrina calvinista, ese era el problema de él. Le corregimos el problema del calvinismo y algo que él tuvo que aceptar es que todo ese conocimiento que él tenía, tuvo que agarrarlo como una bola de papel y empezar de nuevo, con la mente en blanco. No importando si él aprendió allá que Calvino enseñó que el salvo siempre es salvo. Ni siquiera no le servía de nada. Los estudios bíblicos previos de su antigua denominación no le servían de nada. Tuvo que volver a empezar y con humildad empezar de cero, a entender desde Génesis hasta el final, desde cero, empezar de cero. ¿Sí? Calvinismo es una doctrina, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Para otro momento, pero es una falsa doctrina. Básicamente enseña que una persona está predestinada a estar condenada en el infierno o a estar salva en el cielo y que uno no puede hacer nada para cambiar el destino. Eso enseña, básicamente. Y el calvinismo está en todas las Biblias de estudio. Por eso les digo en las preguntas que resuelven, no resuelvan preguntas con Biblias de estudio porque si no, va a haber calvinismo. Y ahí está metido en las Biblias de estudio. Ahí hay que evitarlo por todo lado. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede Nicodemo empezar desde cero si nosotros hemos llevado tanta carrera? Imagínense, decirle a un hermano de edad avanzada, superando los 40 años, a ver, ¿quién tiene más de 40? Más de 40. Bueno, los hermanos de más de 40, imagínense que les digan, hermano, vuelva a empezar otra vez. Uy, qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, imagínense qué pesado. Vuelva a empezar. Vuelva al kinder, vuelva al preescolar, en los caminos de Dios. Ay, qué difícil. Esa palabra es dura para Nicodemo. Pero Nicodemo, hermanos, es humilde. Les doy otra referencia sobre nacer de nuevo por si quieren estudiarlas más, con más detenimiento. Tito 3:5 asocia mucho renacer del Espíritu, ¿verdad? Junto con ser lavado en el agua. Primera de Corintios 6:11 también viene a reforzarlo.
Tito 3:5 y Primera de Corintios 6:11. Primera de Pedro 1:23 también habla acerca de cómo la semilla se siembra y después se sepulta en agua. Entonces, no es conversión verdadera. ¿Quién no se ha bautizado correctamente? El que no creyó, el que no se arrepintió, al que le da vergüenza ser cristiano. Pasó una vez que una persona quería ser cristiano y no confesar, y se le terminó bautizando porque nadie le puede negar el bautismo a esa persona, pero nunca se convirtió de corazón. Bautizarse para complacer a la familia, porque mi mamá me dijo, porque me presionaron, porque había una campaña evangelística y era la emoción del momento, eso no sirve. No sirve bautizarse porque era lo que seguía después de un cursito que me dieron. Eso no sirve. Si yo no estoy arrepentido de corazón, no sirve. Bautizarse es lo que sigue después de que uno ha aceptado la palabra de Dios y ha cedido a someterse a esa palabra y a hacer la voluntad de Dios de por vida. Eso es lo que nos hace renacer. Así que, hermanos, versículo 6, lo que es nacido de la carne, vamos muy bien de tiempo, no se asusten. Nos queda muy bien el tiempo. Todavía nos falta, pero vamos bien. Lo que es nacido de la carne es, dice el versículo 6, y lo que es nacido del espíritu es. Jesús le está enseñando a Nicodemo que el proceso del nuevo nacimiento es un proceso de Dios, no es un proceso carnal. Ya le doy la palabra, hermana. Es un proceso que viene de Dios, no es de genealogías, ni porque mi mamá fue cristiana, entonces yo sigo y soy cristiano por eso. No es de genealogías, no es de linajes, es enteramente espiritual. Entonces vamos al versículo 7 y 8, después de que la hermana Hilary, perdón, se me enredan los nombres, pero ya ve que ya le llegué. Hermana Hilary. Sí, ese tipo de casos, como yo lo manejo, ¿verdad? No sé cómo los demás hermanos puedan manejarlo. Me siento a la mesa a escuchar bien toda la historia de cómo pasó. Porque en ese momento una persona puede que haya creído. Usualmente cuando una persona nace de nuevo y es muy joven, como un niño o un muchacho de 11 años, no tiene mucho de qué arrepentirse, ¿verdad? Pero sí es consciente de que de ahí en adelante va a ser la voluntad de Dios. También hay validez en eso, en hacer la voluntad de Dios a partir de ese momento. Pero es mejor escuchar. No puedo dar un juicio o emitir un criterio si no se escucha bien el trato completo. Pero hay quienes dicen, no, no puede bautizarse una segunda vez. Yo pienso, como en Hechos 19, que hay personas que no se bautizan bien o no se bautizan con el bautismo del Nuevo Testamento, se bautizan con otro bautismo. Entonces sí es necesario pues volver a proceder con un bautismo en el que sí creyó, en el que sí se arrepintió de sus pecados y que sí está dispuesto a confesar a Cristo el resto de su vida. Eso es lo que hace el bautismo válido, lo que uno lleva a la fe. Pero es algo de sentarse a la mesa con esa persona. No es igual en todos los casos. Y es algo que se pregunta mucho. Sí he escuchado esa pregunta muchas veces, porque a veces cuando uno, después de bautizarse, uno se aparta de Dios, uno queda con la duda, y si de verdad me bauticé bien, o si de verdad yo me arrepentí de verdad, y a veces sí, uno sí se arrepiente de verdad en ese momento, pero hay recaídas, y que uno recaiga no significa que uno no haya nacido de nuevo. Hay que considerar muchos factores. Entonces, si una persona recayó en un pecado después de bautizarse, no significa que no se haya arrepentido. Puede que sí se haya arrepentido en ese momento. Entonces hay que primero analizar. No es algo de responder así como rápido. Pero les digo, hermanos, versículos 7 y 8, ya que esto es un proceso enteramente espiritual. 7 y 8 dice Jesús, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ay, pues ya está más difícil. Si a Nicodemo le está costando, yo creo que a mí me cuesta esa parte, ¿verdad? Lo del viento y todo esto. A mí me cuesta, hermanos, la parte del viento. No se maraville de que hay que nacer de nuevo, dice Jesús. No se sorprenda.
Hermanos, esa parte es difícil. No se maraville, porque para Nicodemo era algo complicado. Como alguien, después de tanto tiempo, Dios le dice, vuelva a empezar de cero. El Señor le enseña algo que Nicodemo no tiene palabras para entenderlo. Pero hermanos, usted sabe que hay algo maravilloso cuando usted nace de nuevo. En el hecho de que usted antes era alguien diferente a lo que hoy es. Es maravilloso saber que una vez yo era blasfemo, que yo era una persona que era creyencero en supersticiones, que yo vivía enviciado en los placeres de este mundo, en adicciones y otro tipo de circunstancias que dan vergüenza de mencionar, que ni siquiera soy capaz de mencionar todo lo que uno ha vivido, y que Dios un día tuvo misericordia de mí y decidió llamarme a su reino. ¿Acaso eso no es maravilloso? ¿Eso no es de sorprenderse todos los días? Agradecer, dar gloria a Dios por esto. Saber que hoy vivimos en la luz, que tenemos una vida completamente diferente, una vida eterna que no se acaba, una vida que aunque nuestro cuerpo físico se va desgastando con el tiempo, aún así en nuestro interior se renueva todos los días y cada día somos más que vencedores, hermanos. ¿No es maravilloso todo esto que vivimos en Cristo? Y a veces Jesús nos dice, no se sorprenda de todo lo nuevo que va a tener, porque todas las cosas, hermanos, en Cristo son hechas nuevas. Son cosas en las que nosotros no nos imaginamos. Cuando uno está en el mundo, no nos imagina todas las bendiciones que se está perdiendo de lo que hay acá y de lo que se espera. Porque las cosas de este tiempo no se comparan con las cosas venideras, con las cosas que vienen más allá. Hace poco, hermanos, hace un par de semanas se murió una amiga mía, una amiga de 87 años más o menos, casi llegó a los 90. Y esa hermana era como un roble, su alma era como un roble. Y así se lo decían los hermanos. Esa hermana le costó morir, porque la misma vida eterna era como Moisés, ¿verdad? Dios tuvo que llegar y quitarle la vida porque Moisés no quería morirse. Nada, que se moría. Y a esa hermana le pasaba lo mismo. No había forma de que se deteriorara. Y cuando nosotros estamos en Dios, hermanos, hay vida eterna y es una vida real, es una vida genuina, es una vida que nos hace perder el temor. Ya no le tenemos miedo a nada, no le tenemos miedo a lo incierto del futuro, no le tenemos miedo porque hay resurrección, porque sabemos que aunque pasamos tribulaciones en este mundo, lo cual es normal, nosotros las pasamos de un modo diferente. Dios está con nosotros. Y esas cosas, hermanos, son las que nos perdemos cuando estamos en el otro lado. Nos perdemos cuando no estamos en Cristo. Cuando estamos lejos de Dios, nos perdemos de tantas cosas. Y el viento, hermanos, el viento tiene una gran lección. Usted no puede ver a Dios, ¿verdad? No puede ver el viento. Nosotros no vemos el viento, pero vemos las hojas moverse, ¿cierto? Los árboles se mueven, ahí usted ve los árboles, se mueven. El remolino que vino hace poco, me contaron de la casa de April, ¿verdad? Vemos lo que hace el viento. ¿Qué cosas puede hacer el viento cuando no lo vemos? Así es Dios. Usted no puede ver a Dios con sus ojos ahorita, pero ve todas las cosas que Dios hace en su vida. ¿Cuántas cosas grandes hace Dios en su vida? ¿Cuántas cosas cambia Dios en su vida? ¿Cómo ha crecido usted en Cristo? Con todas las cosas que Dios le ha llevado desde el día que usted nació de nuevo hasta la fecha. Y esas cosas afuera no las ve nadie. Afuera no se logran percibir. Nadie se da cuenta de la paz que solo Dios puede dar y de las cosas maravillosas que uno solo percibe estando en Cristo. Así que Nicodemo pregunta, versículos 9 y 10. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ya lo antojo, quiero nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ay, otra bofetada. A Nicodemo le están dando como ese juego, ¿verdad? Que hay por ahí en redes sociales que le dan bofetadas y el otro deja los dientes por allá. ¿Eres tú maestro de Israel, el más grande de los maestros de Israel? Y no sabe dar esa respuesta. Se perdió esa clase, se enfermó el día que dieron esa clase. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el libro de los Salmos, David decía, quiero nacer de nuevo.
Sí se puede nacer de nuevo, hermanos, sí se puede volver a empezar. David había caído en adulterio, David había hecho cochinadas allá en su cama y había hecho cosas que no son dignas de mencionarse. Y aún así Dios lo hizo volver a empezar desde cero en su vida. David había aprendido esto y Dios responde en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20, que Dios estaba dispuesto a hacer lo mismo con todo el pueblo. Un corazón que era duro como la piedra, decía Ezequiel. Corazones duros como la piedra, Dios los iba a quitar y les iba a dar corazones sensibles, corazones suaves al mensaje. Ezequiel 11, 19 y 20 dice que Dios es capaz de sensibilizar el corazón duro. Sí se puede, hermanos. Sí se puede nacer de nuevo. Sí se puede volver a comenzar con Dios. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Qué tal si Dios dijera, no, ya no le doy más oportunidades a Rita? O ya no le doy más oportunidades a la hermana April, después de que uno falla. Pero sí se puede. Dios es un Dios de oportunidades. Las que le caben en las manos, 10. Las que le caben en los pies, 20. Y Jesús dice, 70 veces 7 soy capaz de perdonar. 490 veces, no, no es eso. Es de una forma infinita, de una forma en la que no somos capaces de contar. Dios es capaz de darnos oportunidades cuando fallamos. Versículos 11 al 13. Seguimos. Si estamos en el hilo todavía, porque yo sé que es embotador. Si un maestro de Israel estaba costando, yo les digo, a mí me cuesta. Si a los maestros de Israel les costaba nacer de nuevo, a mí me cuesta entenderlo. Versículo 11 al 13, subimos otro piso. Vean cómo va subiendo, Jesús va subiendo el nivel. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, los fariseos. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo me creeréis cuando dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esa es una referencia al Proverbio 34, me parece que anda por ahí. Vamos a ver, ahorita no tengo la nota. Pero Proverbio 34 habla acerca de el que subió al cielo y descendió del cielo. Está diciendo que Él es Dios, básicamente, pero a Nicodemo no le ha llegado a la cabeza. Steven. Sí, no, un comentario tal vez un poco general. Es que muchas veces, cuando digamos, digamos el versículo 16, muchas veces Siga, termínelo, pero ya, espérese a lo que viene. estamos, hay un mundo, o inclusive, muchas veces la gente dice, oh, es que nada más hay que creer. Muchas veces se va o se olvida el contexto, ¿verdad? ¿Cuán necesario es llegar a una persona de esas? ¿Cuántas veces no puede estar al frente de pastores evangélicos, predicadores evangélicos, cursos denominacionales? Uno puede utilizar este pasaje y realmente hay mucho para valorar. De hecho, Demasiado. yo resumo todo este acto en obediencia a la voluntad de Dios. Por ejemplo, hasta el último versículo del capítulo 3, una de las palabras que se utilizan es el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se usa creer en Él no verá la vida. La versión de las Américas, la palabra más afinada, más entiende, es la palabra obediencia. El que no obedece y crees igual. Sí, sí. El obedecer, obedecer hay dos formas de obedecer. Obedecer con fe, ¿verdad? Que es el caso de Juan 3, que usted lo menciona. Y obedecer como los judíos que obedecían sin fe, tratando de ganar puntos con Dios. Esa era la forma incorrecta de obedecer, sin fe. Por eso es que se busca siempre las dos palabras juntas, pero muy buen comentario. Ahorita vamos por ese lado, ya casi llegamos al 16. Que el 16 es un versículo muy trillado, ¿verdad? Le pasan y le pasan por encima, lo pegan en postales, en camisetas, en todo lado,
y la gente no entiende qué es el versículo 16. O sea, son ciegos, ciegos y guías de ciegos. Todos los que usan el 16 sin percatarse de a qué viene hablando. Pero versículos 11 al 13 dice que Jesús está diciéndole, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Eso es Proverbios 34. Jesús no le está diciendo a Nicodemo, yo soy Dios, pero es una referencia. ¿Quién es el único que estuvo en el cielo? Solo Dios. Es el único eterno que estuvo en el cielo y el que descendió del cielo, según Proverbios 34. Entonces, le está diciendo, yo soy Dios, pero no se lo está diciendo todavía, es que le está preparando el terreno. Luego dice, el que subió y descendió del cielo, el que sabe las cosas celestiales más que las terrenales. O sea, otra vez le está diciendo, yo soy Dios, pero no se lo está diciendo directamente. Y en la tercera sí lo remata, le dice, versículo 13, nadie sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Cuando los judíos escuchaban el Hijo del Hombre, era algo pesado. El Hijo del Hombre aparece en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice que Dios, el Todopoderoso, vio venir, o junto a Dios, el Todopoderoso, vino Daniel y vio que había uno como un hijo del hombre que se sentó junto a él y le dieron dominio sobre todo pueblo, tribu y lengua para que todos le sirvieran. Y los ángeles y millares de ángeles le servían y toda persona también le servía. En otras palabras, cuando Jesús le dice, yo soy el Hijo del Hombre, significa yo soy el Dios Todopoderoso. Ahí le está diciendo, yo soy el de la profecía de Daniel. Yo soy al que estaban esperando, al Mesías, por el que han estado orando toda su vida. Porque los judíos estaban deseando que llegara el Mesías y que el Mesías estuviera hablando con Jesús, con Nicodemo, perdón, ahí en esa noche. Eso era sorprendente. Qué increíble estar hablando cara a cara con Jesús, con el Dios Todopoderoso, y no se había dado cuenta. Hasta ahora se da cuenta de que no es un maestro nada más, sino que es el mismo Hijo del Hombre, aquel que es el Todopoderoso que estaba hablando con él directamente. Ajá, Andrés. Eso que usted menciona de la experiencia de Nicodemo frente a Jesús. Nicodemo estaba frente a Dios, este hombre. Es muy interesante porque ahora vivimos en un mundo donde la religión se basa mucho en emociones, en sentimientos, en qué yo siento al participar de lo espiritual. Y vemos que realmente Nicodemo estaba frente a Jesús, lo tenía en una conversación directamente, y usted no ve que se diga que Nicodemo sintió un fuego intenso en su corazón, o que Nicodemo se estremeció y empezó a sentir cosas que se movían en él, o que se le salieron las lágrimas. Es decir, podemos tener a Jesús frente a nosotros, decirnos las mismas palabras de la Biblia, que realmente no necesariamente porque sea Jesús o porque estemos frente a Dios lo vamos a sentir. Realmente el sentimiento, el gozo, las emociones que se puedan experimentar no es de estar frente a Dios o cerca de Dios, sino de la relación que desarrollamos junto a Él a lo largo de aceptar su palabra y querer vivirla. Ahí sí podemos sentir cosas, pero a veces la gente quiere decir, es que cuando me bauticé yo no sentí algo. Una electricidad, un calorcito, todo eso. Yo dudo de mi bautismo, yo dudo de mi acercamiento a Dios porque mi vida sigue igual que antes, yo no siento cambios. Bueno, lo que pasa es que uno puede estar frente a Jesús, como lo hizo Nicodemo. Sí. Pero los verdaderos cambios vienen cuando nos relacionamos con Él, cuando intentamos ser como Él, hablar como Él, pensar como Él y en desarrollar una relación con el Padre como la que Jesús tuvo. Correcto. Nicodemo, por supuesto, hasta el momento él creía que estaba hablando de maestro a maestro. Cuando le pusieron el freno de mano y le dijeron vuelva a empezar de cero, él entró en la conversación y pudo sentir emociones como confusión, desconcierto, y cuando llegó al Hijo del Hombre pudo verse sorprendido. Pero las emociones pasan. Igual, cuando uno se bautiza por emoción, pasa. Uno no se bautiza por emoción, uno se bautiza por convicción, porque uno está seguro de lo que está pensando, creyendo y aceptando. Eso es lo que el hermano Andrés me parece muy bien acertado, porque
Las emociones ahorita a Nicodemo tiene emociones a flor de piel, él está sorprendido, él está delante de una persona por la que él ha pedido toda su vida, que poder ver cara a cara, pero eso no lo va a salvar, lo que lo va a salvar a Nicodemo es nacer de nuevo, ¿verdad? E igualmente, esas emociones no son una expectativa. Uno no puede esperar después del bautismo una expectativa de que, ay, yo voy a sentir como un fuego, o como que cuando me levanto del agua voy a ver una luz, o que voy a sentir electricidad. Hay gente que habla de experiencias que son inciertas, no hay evidencia de tales, y realmente no hay base bíblica, ¿verdad? Nadie en la Biblia encontramos que tuviera esa experiencia. Y no es necesaria. La Biblia no dice, sienta algo para ser salvo. No hay necesidad de la parte emocional en el momento, aunque sí causa emociones, el estar con Cristo causa el amor, el gozo que uno tiene. Andrés otra vez, así Sí, como no, nada chiquitico, más brevemente, sí, sí, para llegar al 16 que Steven está esperando. para también hacer el contraste de cómo, digamos, igual en el mundo religioso se busca generar experiencias en las personas para que se dé ese ambiente espiritual, ¿verdad? Entonces ponen luces apagadas, a veces ponen humo, a veces una música de fondo, y se quiere generar una experiencia que Jesús mismo no provocó hablando con las personas. Usted no ve a Jesús poniendo alrededor de las personas a las que le predicaba que bajara la intensidad del sol, que pusiera pájaros a cantar, o que hiciera un show de aquello. Sí. Por el contrario, incluso cuando es un milagro, él decía, no le cuente a nadie, vaya, haga de su tributo al sacerdote, su ofrenda, y no le diga a nadie, no le diga a nadie. Pero hoy en día la gente quiere usar esa luz, sonidos de fondo, cuestiones de escenario y de crear una atmósfera espiritual que es pseudo espiritual. Sí, es puro psicológico, o sea, es esa afectación de la luz al cerebro. A la hora de hablar, él comunicó su palabra, que los que la quisieron recibir Sí, esa clase está bonita para hablar en algún tema de doctrinas denominacionales. Esa clase una vez yo la di hace muchos años, la psicología detrás de las luces y música denominacional, cómo afecta en que la gente crea que salió de ciego a pudiendo ver y son shocks de adrenalina. Entonces la gente sale viendo, pero al rato le pierden la vista y son shocks de adrenalina que les dan. Entonces es psicológico todo eso. Pero muchas gracias, hermano. Vamos con el 14, 15 y ya casi salimos, ya casi salimos. Van a ver que vamos a llegar al grano de esto. Ya sabe que Jesús es Dios. Ok, entonces va a explicarle cómo puede hacerse esto. No le había dicho cómo, ¿verdad? Todavía, pero necesitaba una base. Nicodemo no puede saber cómo nacer de nuevo hasta que reconozca que Jesús es Dios. No puede construir una casa sin el piso. El piso de todo cristiano es que Jesús es Dios. Ese es el piso suyo. Si usted no reconoce que Jesús es Dios, vuelva a levantar esa casa, vuelva de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vean el versículo 14. Era la serpiente. ¿Cómo se llamaba la serpiente? Se la saben, ¿verdad? Nehustán, ¿verdad? Ahí le llegó. Nehustán, la famosa serpiente del desierto era un símbolo del pecado. Se puso en aquel palo. Si usted quiere detallar más en la historia, está en Números capítulo 21, versículo 4, en adelante, de Números. Vamos a ver, le doy la cita exacta. Vamos a ver si tengo por acá en la nota de la Biblia. 21.8, gracias. 21.8 al 11. Segunda Reyes 18.4, muy bien, está muy bien. La serpiente era una forma en la que Dios les estaba enseñando a los israelitas. ¿Qué le falta al pueblo de Dios para nacer de nuevo? La fe. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, una serpiente que representaba su pecado clavado en un palo, y de la misma manera Jesús iba a ser clavado en una cruz, ¿qué le faltaba al pueblo de Dios? La fe. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Ver la serpiente. No era fácil, ¿verdad? El veneno de la serpiente paraliza.
es lo primero que hace, anestesiar. Anestesia, hincha y causa fiebre. Imagínense lo difícil que es para un israelita salir de su tienda, salirse de la casa y tener que buscar el campamento, el centro del campamento y asomarse para encontrar la serpiente levantada. O sea, no era un acto fácil, pero era un acto de fe. No era fácil salir de la casa después de la mordedura, pero era un acto de fe. Cualquiera que miraba a la serpiente se curaba. Cualquiera que cree en la cruz, en lo que Jesús hizo por nosotros, puede ser salvo. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuán importantes son las palabras chiquititas de la Biblia? ¿Cuál es la palabra más importante de ese versículo? Porque esa es la palabra más importante. El versículo 14 te está explicando cómo se nace de nuevo, por medio de la fe. Es el cómo, versículo 14. Uno no puede desconectar el versículo 16 del versículo 14, porque el versículo 14 te está diciendo cómo se nace de nuevo, por medio de la fe. El versículo 16 le está dando el por qué Dios decidió eso. ¿Por qué Dios decidió salvarnos sin rituales, sin obras de caridad? ¿Por qué solamente por medio de la fe? Porque imagínense que una persona no tenga cómo caminar, no pueda ir a hacer evangelismo, no tenga posibilidades, no sepa leer. ¿Cuál es la única forma en la que toda persona es capaz de ser salva? Así tenga discapacidades o tenga dificultades de lectura o tenga algún otro problema. La fe no le puede faltar a nadie. Solo por medio de la fe puede ser salva una persona entrando al nuevo nacimiento. Toda persona puede creer, ¿cierto? Es posible para toda persona. Imagínense que Dios hubiera dicho, no, solamente pueden ser salvos los que pueden leer. Todos los que pueden leer bien la Biblia pueden ser salvos. No, es difícil. Sí, ya voy. Pero por medio de la fe. Entonces el versículo 16 explica el por qué. Porque Dios nos ama. Dios no quiere complicarle la vida a nadie. Dios nos ama. Dios ama a toda persona. Esa es la razón. Versículo 16 es la razón. Versículo 14 es el cómo. Versículo 16 es el por qué. Porque Dios nos ha amado. Dios ha amado a todos y quiere que toda persona sea salva. Pero finalizo con la última parte. Usted no puede desconectar el versículo 16 del 14 y no puede desconectarlo de lo que sigue. Si se desconecta y solamente hablamos del versículo 16 sin pensar en lo que sigue, estamos en problemas. 17 en adelante dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que vemos a continuación es la respuesta. Ya vemos el cómo, el por qué, y los versículos que siguen al final es la respuesta. ¿Cómo responde el ser humano al amor de Dios? Puede responder creyendo. ¿Y cuál es la recompensa? La vida eterna. O puede responder a través del rechazo. Son únicamente dos respuestas, no hay un punto medio. Yo no puedo medio aceptar a Jesús. Yo no puedo, eso es como que una persona diga, yo estoy medio embarazada. No hay forma. Como que una persona nazca de nuevo, yo medio nací de nuevo. Yo estoy medio embarazada. ¿Sí o no? Puedo creer y aceptar o no creer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Dios le está diciendo a Nicodemo, el Señor le dice a Nicodemo, no quiere venir a la luz. Nicodemo llegó a Jesús de noche y tiene que venir a la luz. Tiene que salir a la luz. Y esa es la parte que le cuesta a Nicodemo. Hay gente a la que le cuesta ir a la luz porque no quiere que la luz reprenda sus malas obras. Hay gente a la que les incomoda. Cuando uno es un cristiano viviendo en una casa de inconversos,
sucede que uno es luz y la luz incomoda. La luz hace que la gente se sienta incómoda y por eso se hacen revuelos y se hacen problemas. Nosotros, hermanos, somos luz y cuando la luz de Dios está en un lugar, la gente se incomoda. Mucha gente se incomoda. Eso es como ya casi termino, ¿verdad? Ya sé que estoy sobre tiempo. Ya estoy así como a mi conclusión para que les quede algo práctico. ¿Ustedes han visto las cucarachas? Cuando uno prende la luz, todas se esconden. Lo mismo pasa con una persona que no quiere ser salva. Se van, les espanta la luz. Uno está en el trabajo y uno empieza a hablar de cristianismo, uno empieza a introducir el tema de la fe. Ya no tengo amigos en el trabajo. Facilito, quiere perder a sus amigos. Hable de Dios. Muchas veces pasa. Cuando la gente no quiere ser reprendida por sus malas obras, no viene a la luz. Y lamentablemente es un ejemplo feo, ¿verdad? Pensar en gente como cucarachas, pero el pecado se comporta así, como una plaga. El ladrón nunca busca al policía, es un dicho también muy sabio. El ladrón no busca al policía, así como el pecador no busca a Dios para no ser reprendido. Jeremías 18:12 dice que Israel decía, no queremos ser salvos, en pos de nuestros dioses iremos y seguiremos nuestro malvado corazón. Ojo, qué atrevimiento el de Israel, no queremos ser salvos, decían. Pero ¿cómo respondió Nicodemo? ¿Aceptó Nicodemo la salvación? ¿Nació de nuevo o no? Nicodemo, dice allá la escritura, cuando Jesús es sepultado, que Nicodemo es en el tiempo de la Pascua, cuando nadie quería tocar nada inmundo y debían estar en sus casitas comiendo pan sin levadura. Nicodemo fue el único, junto con José de Arimatea, que se ensució las manos y dejó todo ritualismo de los fariseos para tocar el cuerpo de Jesús y encargarse de sepultarlo. ¿Qué demuestra eso? Que Nicodemo dejó su vieja vida. Ese es el acto de fe de Nicodemo. Muy a pesar de que ya Jesús se murió, pero él actuó y respondió a Jesús. Y él dijo, no, yo ya no voy a estar en tinieblas, yo salgo a la luz. Así consideren que yo estoy sucio, así me manden a morir porque yo estoy sucio, yo no debí tocar cadáveres. Voy a salir a la luz sepultando a aquel que murió por mí. Así que hermanos, para Nicodemo no fue tarde y para nosotros no lo es, mientras tengamos esa esperanza. Dios los bendiga a todos y pasemos una bonita tarde.